Listo. Sí, sí me escuchan bien, no se escucha cortado. Es que a veces se me pasa con los audífonos, entonces se me pasa. Yo creo que sí está con el. Vamos a ver. Profe, yo lo escucho como bajito, no sé si será eso. Sí, sí, seguramente vamos a ver. Cuidado, chaval. Ah, sí, me escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo le ven? ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha mejor? Sí, profe, pero tal vez los compañeros pueden apagar el resto de micrófonos. Ok, listo, sí, por favor. Bueno, tengo dos presentaciones que van a complementarse una con la otra para que vayamos haciendo un recorrido sobre toda la conceptualización de árboles, ¿ok? Esto complementa también el material que ustedes tienen, o los dos materiales que ustedes tienen, y además les voy a pasar un par de links de dos videos muy buenos que me gustaron mucho cómo lo trabaja la profesora sobre árboles. Comenzamos aquí. A ver, sabemos primero que un árbol o árboles son en realidad grafos, ¿verdad? Que representan una información. Voy a quitar mi cámara para que no tengamos problemas. A ver, un árbol en realidad es una representación y llega a ser un grafo también. Muy bien, pero bueno, en realidad, ¿qué es un árbol? ¿Cuáles son las características? Eso es lo que vamos a ver a través de toda la explicación que tenemos acá. Recuerden que pueden preguntar en cualquier momento y pues inclusive abrir su micrófono para preguntar. Ah, bueno, no les comenté. La idea de hoy fue que podemos trabajar 1 hora y media aproximadamente, que eso es lo que yo creo que podemos trabajar la clase de hoy, y dejar la otra hora y media o más, no importa, para el próximo domingo. Así ustedes tendrían más material para trabajar antes de la tutoría. Esa es la propuesta que les hago, eso es lo que pienso hacer hoy, de manera que este tiempo podamos aprovecharlo el otro fin de semana. Y así tendríamos casi que 3 fines de semana seguidos trabajando en tutorías. ¿Ok? Porque de hoy en 15 también tenemos otra tutoría, que creo que es la última. Me parece que es la última. Y ahí vamos, poquito a poco. Bueno, comencemos. A ver, árboles. A ver, un árbol o árboles son estructuras para representar datos y vamos a ver algunas características. Vamos a ver aquí dos características que tiene que tener un árbol. Primero tiene que ser conexo. Recuerden que significaba conexo. Y también no tiene que tener ciclos. No tiene ciclos. Esas son las dos características principales de un árbol. Es decir, conexo, recordemos qué significaba conexo. Conexo, por ejemplo, conexo significa, por ejemplo, si tenemos dos vértices o dos nodos, que vamos a llamar nodos ahora, o 3 nodos, ¿ok? Esta representación, llamemos que este es A y este es B y este es C. Estos no son conexos. ¿Por qué no son conexos? Porque la definición de conexo dice que dos vértices que usted tome, cualesquiera, tienen que estar conectados. Cualesquiera que usted tome, tienen que estar conectados. Profe, Dime. conexo es sinónimo de adyacencia. Adyacencia significa sí que están relacionados dos vértices relacionados. Adyacencia sí que están dos. Por ejemplo, C y B no son adyacentes, o no tienen adyacencia porque no están conectados. Conexo también es un poco más allá porque tiene que estar, es decir, aquí vamos a hablar de todos. A ver, es que podemos decir que A y B son tienen adyacencia, están conectados, pero B y C no. Pero si hablamos en general, conexo significa que todos, a ver, de todo el gráfico, siempre tenemos que revisar que dos siempre estén conectados, pero hay una relación aquí que no está conectada, que es esta, ¿no? Ni B ni C, ni C ni A. No están conectados, por tanto no es conexo. Ahora, para que sea un árbol, tiene que ser conexo. O sea, todos deben estar relacionados, no todos con todos, pero sí al menos con otro, de manera que se unan. No ciclos. ¿Qué significa que no ciclos? A ver, no podemos tener ciclos como
Bueno, aquí, así como está este gráfico anterior, no tiene ciclos. Por ejemplo, vamos a ver, tenemos 3 acá. ¿Ok? Esto no puede suceder, es un ciclo. Eso, tenemos un ciclo. O sea, no necesariamente significa que en todos los casos van a haber ciclos. Pero en este caso, esto no sería un árbol porque, o no se podría hacer como una representación de árbol porque eso sí tiene un ciclo. Recuerden que un ciclo es que inicia en A y termina en A otra vez. Vamos a ver, entonces dice conexo entre dos vértices, haya un camino. Sí, sí, es correcto. Entonces, con vértices que no estén conectados, el árbol no es conexo. Entonces, con vértice que... si un vértice no está conectado, sí, no sería un árbol. No le podemos definir como árbol no conexo, sería un grafo nada más, ¿verdad? Árbol tiene que ser no conexo, tiene que ser conexo, perdón, y tiene que tener no ciclos, no tiene que tener ciclos. Es para la pregunta que me dieron en el chat. Ok, listo. Bueno, entonces estas dos condiciones deben cumplirse para ser un árbol. Esas son las características. La definición desde un punto de vista conceptual es un objeto que comienza con una raíz. Bueno, aquí ya tenemos el primer concepto. Raíz. Raíz es donde inicia. Voy a construir un árbol. Un árbol rápidamente. Por ejemplo, tenemos acá. ¿Ok? Este es un árbol. Y vamos a definir raíz al primer nodo. El nodo padre, en este caso es la raíz. Se extiende por varias ramificaciones. Ok, ¿a qué le llamamos ramificaciones? A las líneas. A las líneas. Ok, entonces vean que este segmento, bueno, es arista. Nosotros la conocemos también como arista. Es una rama. Ok, a eso le llamamos ramas. 3 ramas existen aquí. Hay 3 ramas. Cada una de las cuales se puede extender en ramificaciones hasta terminar. Finalmente, en una hoja. Otro concepto acá. Una hoja. ¿Qué es una hoja? Muy bien, entonces voy a pintar aquí para que se vea. Esto es una raíz. Una rama está en amarillo. A ver, esta es una rama. Y la hoja es en verde. Voy a hacer otra más. A ver. Voy a hacer aquí 2 más. Ok. Y les llamamos hojas a los que ya no tienen más. Es decir, las que ya no tienen más hijos. Es decir, ¿cuáles son las que no tienen hijos? Ojo, tenemos estas 4. Se les llamaría hojas. Porque ya no tienen más. O sea, ya no tienen más conexión hacia abajo. Entonces decimos, a eso se le llama hojas. Ya vamos a ver otro concepto que se llama padre y también pues los hijos. Los árboles representan la estructura no lineal y dinámica de datos más importante en computación. Bueno, eso es para que ustedes lo manejen. Yo no sé si ustedes han programado, pero bueno, eso se usa mucho en programación. Seguimos. ¿Alguna preguntita por ahí? No, bueno. Dice así, algunas propiedades que cumplen los árboles. Tiene un nodo, ojo, tiene un nodo que se llama raíz. Eso fue lo que puse al principio. El nodo que se llama raíz, que es la primera, es donde nace. Pueden haber árboles vacíos, es decir, que no tienen un nodo inicial. O sea, no hay nada. O sea, son árboles, pero no hay nada. Todos los nodos, ojo, todos los nodos excepto la raíz, tienen una sola línea de entrada. Vamos a revisar esto. Tengo un árbol y este tiene la siguiente forma. Y entonces tenemos que los nodos tienen entradas. O sea, le llega una arista, le llega una rama
pero el único que no tiene entrada es la raíz. De ahí, todos tienen una entrada. Todos tienen una entrada. ¿Qué significa una entrada? Bueno, como los grafos dirigidos, ¿verdad? A eso se refiere. Algunos no tienen la flecha y no son dirigidos, pero tienen entradas. Se sabe que es una entrada. A cada una de esas bolitas le llamamos nodo, ¿no? Los nodos. La raíz, sí, la raíz es la única que no tiene. Existe una ruta única, esa es otra propiedad, una ruta única del nodo raíz a todos los demás nodos. A ver, única, ¿qué significa? Que no hay dos caminos, por ejemplo. Llamemos a este, vamos a llamar 1, 2, 3, 4 y 5. Para llegar de 1 a 3 hay un único camino. ¿Cuál es el camino para llegar de 1 a 3? 1, 2 y 3. ¿Cuál es el camino para llegar de 1 a 4? Hay un único camino. 1, 2 y 4. Igual de 1 a 5, igual de 1 a 2, hay un único camino, no hay dos. ¿Okay? No vamos a hacer esto. ¿Okay? No se puede hacer. Muy bien. Otra propiedad. Profe, eso es similar como al árbol genealógico, por así decirlo. Es correcto, es parecido. Esto, por ejemplo, lo utilizan las calculadoras para hacer sus procesos correctos. ¿Ah? Si ustedes programan una calculadora, posiblemente tengan que hacer esto, un árbol. Ok. Si hay una ruta de AB, ¿ok? Si hay una ruta de AB, por ejemplo, si hay una ruta de 1 a 4, entonces B se le denomina hijo de A. Ok, perdón, ahí me equivoqué, no es de 1 a 4, sino 1 a 2. Hay una ruta de 1 a 2. Entonces significa que el 2 se llama hijo. ¿Ok? El 2 es un hijo y el padre sería el 1. Pero no siempre es, bueno, no siempre es así, es decir, no, si siempre es así, lo que pasa es que puede ser que ahora el hijo sea padre. Por ejemplo, el 2 es padre de 3, ¿verdad? O sea, el 2 se volvió padre y ya es padre también. ¿Por qué? Porque existen dos nodos debajo de él, ¿verdad? Es más, estos dos son hijos, el 4 y el 3 son hijos del 2. ¿Y qué pasa con el 4 y el 3? Voy a aprovechar acá. El 4 y el 3 son hermanos. ¿Ok? Porque están al mismo nivel y además son, provienen del mismo nodo, en este caso 2. Del padre 2. El 2 y el 5 también son hermanos. La diferencia entre el 2 y el 5 es que el 2 sí es padre, el 5 no es padre. Correcto, Nidia. Es como sencillo, ¿no? Porque si tiene nodos por debajo de él, pues significa que son hijos de él. Profe, entonces el 4, el 3 y el 5 son hojas. Correcto. Correcto, son hojas. ¿Quién más me habló? Profe, si el 4 y el 3 tuviesen otra ramita con otra hojita, ¿qué serían? ¿Nietos del papá del 2? ¿O qué? ¿Seguirían siendo hijos del 2? Son hijos, sí, se les llama siendo hijos. No, hijos Sí, del 2 no. Si el 4 tuviese otra ramita con otra hojita, ok. Entonces siguen siendo hijos del 2. No. El 6 es hijo del 4. Ok. El 4 se volvió padre ahora. Es igual que el árbol genealógico. Sí. Ya son nietos del 2. Es correcto, y bisnietos del 1. Ok, profe, gracias, claro. Con mucho gusto, bueno. Muy bien. Creo que está claro, ¿no? Esas primeras características son muy sencillas. Gráfica. Ok, nosotros tenemos varias formas de representar un árbol. Correcto, no se utilizan nietos, correcto. Solamente padres e hijos. Esos son los dos conceptos que se utilizan. Pero
a veces pues para entender un poquito mejor de acuerdo a nuestra realidad social, decimos eso. Observen, este es un diagrama de Venn en donde se representa la jerarquía. Si lo podemos ver como jerarquía, observen que A gobierna a todos. Si lo ven, A gobierna a todos porque dentro de A están todo el resto. Luego, si queremos verlo así, B gobierna a quienes, a F, a FJK y a DI. O sea, observen entonces que perfectamente podemos utilizar un diagrama de Venn y trasladarlo a un árbol. Así como también nosotros usamos diagramas de Venn para representar grafos o viceversa. Esa es una pregunta muy bonita para poder hacer, para que lo tomen en cuenta. Escriba, denote un árbol como un diagrama de árbol, como un diagrama de Venn, o bien al revés. Observe ese diagrama. No sé si lo vemos bien. De fijo se sabe que la raíz es A, porque es el conjunto más grande. Y observen que hay dos conjuntos separados aquí, que son el B y el C. Significa que esas dos van a ser subárboles. Subárboles, lo voy a aprovechar para mencionarlo. Hablamos de subárboles cuando tenemos una división clara de dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Ven que hay dos subárboles. Pero ahora también debo mencionarles que existen diferentes tipos de árboles. En este caso estamos viendo árboles binarios. Bueno, sí, árboles binarios. Bueno, eso no sería binario porque ya tiene 3 hijos. Los binarios son aquellos que tienen 0, 1 o 2 hijos como máximo. Pero bueno, en este caso el B tiene 3 hijos, por lo tanto este no sería binario. Ya vamos a más adelante a ver cuáles son realmente solamente los binarios. Profe, Adelante. los diagramas de Venn no llevan un conjunto, digamos, que sea todo metido dentro de un universo, o ya el AE sería el universo. Sí, en este caso A funciona como el conjunto universo, el conjunto más completo. Es que el conjunto universo, podemos hablar del conjunto madre, o el conjunto padre, o el conjunto más grande de todos. Y en este caso, pues se lo menciona como que si fuese A. A es el conjunto más grande, por decirlo así, que es el que contiene a todo el resto. Y es que observen que A, observen que A tiene el conjunto B que contiene y el conjunto C, y a su vez el conjunto B contiene otros elementos, ¿verdad? Entonces, básicamente existen dos grandes conjuntos que se subdividen en otros conjuntos, porque este sería otro pequeño conjunto. Ahora, también este sería otro pequeño conjunto. No sé si lo están viendo, pero aquí también este es un conjunto JK que está dentro de BF, y además ese F está dentro del conjunto B, que B también está dentro del conjunto A. Bueno, adelante. Eso de los subárboles, A, en ese caso, B y C serían otras raíces. Bueno, si lo queremos ver de esa forma, cuando se le llama subgrafos, sí, subárboles, sí, C y B pasarían a ser como raíces, correcto. Y es que hay varios vamos a ver, observen que yo podría mencionar también que hay otro subárbol aquí. Este es un subárbol. A ver, es como las ramas de las ramas, ¿verdad? Cuando tenemos un árbol, crece el tallo y después se parte en dos, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, se parten dos y dos ramas, pero esas ramas se subdividen en otras ramas y ahí van, etcétera, ¿verdad? Profe, Esto es más o menos, dime, adelante. hay un mínimo de ramas que tiene que tener para definirse como subárbol. Por ejemplo, H y L es solo una rama. ¿Eso también sería un subárbol o ya no Claro, se puede sí, considerar? sí, sigue siendo un subárbol. Tiene una raíz y tiene una rama. Sí tiene, ¿verdad? Tiene una rama aquí.
Recuerden que las ramas, perdón, son las aristas, la línea que une, ¿no? Dice, profe, entonces sería la raíz del conjunto universo, como indica el compañero. Bueno, pasaría así, la raíz pasaría a ser como el conjunto universo, correcto. Bien. Seguimos. Características de un árbol, otras más. Esto pues está dentro del documento que ustedes tenían, pero bueno, viene a complementar. Recuerden que eso viene a complementar, ¿verdad? Un nodo indica un elemento de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Todo árbol que no es vacío, ojo, todo árbol que no es vacío tiene un único nodo raíz. O sea, solo existe una raíz, no van a existir dos raíces. Vamos a ver, dice, profe, cuando están encerrados en un cuadro se colocan aparte. Sí, ese gallo es mi amigo ya. Antes lo odiaba, ahora yo no. No entendí la pregunta, Angie. Dice, están encerrados en un cuadro, se colocan aparte. ¿Cómo se colocan aparte? No entendí la pregunta. Si quieres abrir tu micrófono, sería mejor. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Digamos, como G, que está en un cuadrito aparte, entonces se coloca, digamos, en el árbol va aparte. ¿Es así? Vamos a ver. Voy a tratar. De aquí de una vez ya podemos ver cuáles son las hojas. Veamos cuáles son las hojas. Las hojas son los grupos que no tienen nada más adentro. Ok. Esas son las hojas. Y recuerden que las hojas ya no tienen más hijos. O sea, significa que no tiene a nadie más adentro. Ok, ajá. Entonces, esas son las hojas y cuando están así es que no tienen nada más. Solamente son como independientes, por decirlo así. Bueno, sí, son grupos que no tienen nadie más adentro. Ahora, vea que H contiene ahí. Significa que H es papá de I. Sí, es que esa era mi duda, porque como los veo en cuadros separados, entonces no entiendo cómo es que van ahí, pero ya ahora sí. Ok, observe como también. decir el conjunto universo, algo así. Observe que C es papá de H. Y papá de Profe, no sería que H es papá de L. Es que dijiste de I. Es L. Es que vea que no se ve casi eso. Sí, es una L, está bien. Es que I está a este lado, aparece a la izquierda. Ajá. Es que aquí no aparece, es una L. Bien. Y también entonces ahora sí. F es papá. No, eso es una E. ¿Es una E o una F? Sí, es una F, ¿verdad? Parece. Qué raro esto aquí. Es una F, pero yo creo que es una E. Es que está sola. Está bien, perdón. Sí, es F el que es papá de J y papá de K. Esta E es una hoja también. Está sola. Pero, ojo, B, entonces B es papá de E, B es papá de D y B es papá de F. Porque están dentro del conjunto. ¿Verdad? Y A, pues A es papá de B y papá de C. Profe. Adelante. ¿Cómo se ve un árbol vacío? Es que no entiendo el concepto. No hay. No hay nada. No hay nada, no tiene ni raíz porque vamos a ver, no tendría ni siquiera raíz, no, es que el vacío es que no hay nada. Es más, voy a dibujar ahí está, un árbol vacío. ¿Lo ven? Bueno, qué bonito le quedó. A veces hay conceptos matemáticos medio extraños, pero bueno,
hay un árbol que es vacío. En Profe, realidad, una consulta, y si solamente hay una raíz, ¿cómo sería eso? hay ¿Cómo una se raíz. llamaría? No, hay un árbol. Solamente un árbol. Un árbol con una raíz, sí, nada más. Ah, ok. Igual sería un árbol completo. Vamos a ver la definición de completo, sí, pero déjeme revisar la definición total, porque no me arriesgo a decirle que es completo. Esa parte no la había pensado antes, pero bueno, ahorita la vemos. Profesor, disculpe, no entendí lo de F, que F, aparece F separado y hay un F como hijo. Esta. Es que esto es una E. Ah, es No, una E. Oh, esto es una E. ok, magnífico, gracias. Listo, entonces seguimos. Seguimos con las características. Un nodo X, un nodo, o sea, uno de los que se ligan, es descendiente directo de Y si el nodo X es apuntado por el nodo Y. O sea, X es hijo de Y. Ahí no hay mucho que decir. A ver, si hay un nodo, es descendiente de otro si está siendo apuntado. Si X apunta a Y, entonces Y es hijo de X. Eso es lo que está diciendo, es descendiente. Y descende de X. Un nodo X es antecesor directo de un nodo Y si el nodo X apunta al nodo Y. X es padre de Y. Todo lo contrario, ¿no? X es el antecesor. O sea, X... A ver, estamos hablando como los números, ¿no? Ese es el antecesor. ¿Quién me antecede y quién me... Y ese es el sucesor. ¿Verdad? Bueno, creo que ahí no hay mucho más. O descendiente, o desciende de... todo nodo que tiene ramificaciones, ojo a esto, todo nodo no tiene ramificaciones, o sea, no tiene hijos, se conoce como un nodo terminal u hoja. A ver, entonces hay dos maneras, una hoja o bien un nombre terminal u hoja. Esos son los dos conceptos que tenemos para el que ya no tiene hijos, porque aquí podríamos continuar diciendo, bueno, aquí tenemos dos más, pero entonces estos dos son hojas o terminal. Acá, el grado, esto es muy importante. El grado, ¿qué es el grado? Es el número de descendientes directos de un determinado grado, de un determinado nodo. Grado del árbol, ojo a esto, ese es un grado, y grado del árbol es el máximo grado de todos los nodos del árbol. Ya vamos a ver un ejemplo de esto para que quedemos más claros. Vamos a ver estas tres para que la veamos en un ejemplo. Después viene el nivel. Me acaba de llamar. El nivel, vamos a ver los micrófonos, porfa. El nivel de un árbol es el número de arcos que deben ser recorridos para llegar a un determinado nodo. Cuando habla de arcos, en realidad está hablando de las aristas, ¿okay? Está hablando de las ramas. Por definición, la raíz tiene nivel 1. ¿Okay? Nivel 1 en la raíz. Y finalmente la altura. La altura de un árbol es el máximo número de niveles de todos los nodos del árbol. Veamos el ejemplo de esas tres últimas. Grado, el nivel y la altura del árbol. Veamos este ejemplo. Y voy a trabajar aquí en las últimas tres. En las últimas cuatro. Este y este. Veamos el grado de un nodo. El grado, por ejemplo, de este nodo es 2. ¿Por qué es 2? Veamos la definición. La definición dice, el grado es el número de descendientes directos de un determinado nodo. ¿Cuáles son los descendientes? Tiene descendientes B y tiene descendientes C. Grado del nodo 2. ¿Cuál es el grado del nodo B? Tendría 3.
¿Cuáles son los descendientes de él? D, E y F. Los descendientes, o sea, ¿cuántos hijos tiene usted? Ese es el grado, ¿no? Ah, ok, ya entendí, gracias. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tiene 2. Bueno, ese es el grado mío. Yo tengo grado 1. ¿Ok? Yo tengo solamente un hijo. Listo. ¿Está claro entonces lo de los nodos? Pero no es binario. Sí, no es binario, correcto. Es un árbol nada más en este momento. Es un árbol. Y podríamos pensar de que es un árbol ternario. ¿Okay? Estamos hablando de árboles en general, de las características de cualquier tipo de árbol. Ok, ya vimos el nivel. Los niveles. Vamos por los niveles. Los niveles son. Vamos a ver, leer la definición de niveles. Niveles es el número de aristas que pueden ser recorridas para llegar a un determinado nodo. Ok. Vamos a decir que el nivel de la raíz es nivel 1. Estas dos aristas, voy a ponerlo entre cuadro aquí. Se ve muy raro. Estas dos tienen nivel 2. Acá, nivel 3. Y por último, adelante. Perdón, es que no sé si estoy enredando el concepto. Estaba viendo en uno de los videos que nos compartían la plataforma. Sí. Que el primero no es el nivel 0. Mire, hay una discusión de igual manera. Usted se va a encontrar con que hablan de nivel 1 de la raíz y hablan de nivel 0. Y para efectos del curso, ¿cómo lo debemos tomar? ¿Como 0 o como 1? Qué torta, ¿verdad? Qué difícil esto, porque yo lo reviso ahora. Tendría que hablar con la compañera. Porque, a ver, en algunas literaturas hablan de nivel 0 cuando solamente existe la raíz. Y algunos hablan de nivel 1 cuando existe la raíz. Entonces, ¿por qué? Porque cuando no existe nada es nivel 0, no hay nada. En teoría, ¿no? En teoría es así. Tomémoslo como nivel, vamos a ver, o usted lo aclara, lo puede aclarar. Profe, perdón. Dime, adelante. Digamos, a mí en lo personal no se me dificulta tomarlo como nivel 0 porque a nivel de, digamos, cuando se ven vectores y eso se empieza por el 0, en vectores y matrices, digamos. Entonces, pues, claro, es una se manera comienza con el 0, de... pero también se puede comenzar con el 1, ¿verdad? Profe, Adelante. estamos llevando introducción a la lógica. Yo creo que esto nos sirve para algo. Sí. Y ahí lo que estamos haciendo de cambios, yo creo que si es con vectores y matrices, lo estamos comenzando es con 0. Entonces no sé si... Eso depende del lenguaje de programación. PSI no utiliza 1, otros lenguajes de programación... PSI no utiliza 0. Hay lenguajes de programación que empiezan con 1. Entonces no necesariamente siempre se cumple. A ver, lo importante aquí es que ustedes manejen que en cuestiones como, por ejemplo, los números naturales. Recuerdan que ya les hablé de los números naturales, porque, a ver, el número naturales para algunos casos inicia en 0, ¿verdad? Y para otros casos inicia en 1. Esto sucede también en los lenguajes de programación, sucede en este caso de árboles. Y pues tendremos dos opciones. Aclaramos que nuestro nivel va a ser el 0, comenzamos en 0 o comenzamos en 1. Pero yo creo que debemos unificar. Lo que yo quisiera es que ustedes estén claros de que hay bibliografías que hablan de 0 y otros hablan de 1. Pero para efectos del curso, podemos pensar, si les parece, comenzar en 1. No sé, nivel 1, la raíz. Profe, o no sé si también se podría como que poner a un ladito que se está agarrando a partir del nivel 1 u otros del nivel 0. No sé, como se hacía en el cuatri pasado de Mate 1. Sí, uno ponía, no sé si se podría hacer de esa manera también. Sí, podemos poner una aclaración de que la raíz
tiene nivel 1. Eso lo usa, sí, digamos, tiene nivel 1. Por ahí, ¿verdad? Adelante. ¿Usted me podría mostrar la definición de nivel? Un momentito, porque me parece que es como contradictorio. Dice ¿Nivel? que es el número de arcos que deben ser recorridos para llegar a un determinado nodo. Y por ejemplo, abajo dice que el nivel de B es 2, pero para llegar a B solo se recorre un nodo, un arco. Sí, correcto. Entonces pero, es como... pero sí, hay una contradicción aquí. La raíz tiene nivel 0, nivel 1. Ajá, y no hay ningún arco que llegue hasta ahí. Correcto. Entonces no Sí, debería puede ser ser nivel contradictorio. Porque dice que el nivel es el número de arcos que deben ser recorridos para llegar a un determinado nodo. Claro. O sea, de A a B solo hay un arco y dice que B es nivel 2, pero bueno, es que yo lo veo, para mí es más fácil que la raíz sea grado 0. Y entonces esa definición como que es contradictoria, me parece a mí. Sí, está contradiciendo lo que estamos diciendo porque para llegar a B, por ejemplo, tener una arista. Y entonces debería ser nivel 1. Adelante, Edith. Es que bueno, no sé, para meter la cuchara, sí, el nivel no lo compone solo el nodo B, sino que también lo compone el nodo C. Entonces no se puede ver como que solo hay una arista hacia B, sino que hay dos aristas, una hacia B y una hacia C. No, los dos están al mismo nivel, pero uno no tiene que ver con el otro, porque no están conectados entre sí. No, pero conforman un nivel, aunque no estén conectados. Pero a veces solo llega una arista, entonces, o sea, la arista que conecta A con C no tiene que ver con, sí, con lo que tal vez la definición de esta no es la mejor. Les voy a leer otra definición. Tal vez no es la mejor interpretación, porque hay otra definición que dice que el nivel de cada nodo, ojo, estamos buscando el nivel del nodo, ¿verdad? El nivel de cada nodo, sí estamos buscando eso, se calcula contando cuántos nodos existen sobre él. Pero daría lo mismo, daría 1. Sí, tienen razón, daría 1. Caso de B, por ejemplo. Y aparte en los videos, Jeffrey explica muy bien por qué el nivel 0, el primer nivel se considera como 0. Sí. Porque dice que, bueno, por lo menos lo que son los árboles binarios, dice que eso determina el número máximo de nodos que pueden haber en cada nivel. Por ejemplo, en el nivel 1 solo pueden haber 2, entonces tiene que ser grado 1, porque se determina 2 elevado a la R. Claro, sí, entiendo tu posición porque estamos hablando de nodos binarios, perdón, de árboles binarios. Hay una fórmula que es 2 a la n menos 1, creo que es, ¿verdad? Que me indica la cantidad de nodos que hay en cada nivel. Y a eso es lo que estamos llegando. Suponiendo, es que por aquí va la situación también. Suponiendo que n comienza en 0. ¿Ok? N comienza en 0. Si n es 0, entonces significa n menos 1. Pero bueno, para n mayor que o igual que 1. El primer nivel sería 2 a la 0, que sería 1. El segundo nivel, 2 a la 1. Que es 2. Ese sería el número máximo de nodos que pueden haber en cada nivel. Si es binario, ¿verdad? Ajá. Si es un árbol binario. Bueno, entonces sí, lleguemos a un acuerdo, perfecto. Lleguemos a un acuerdo, entonces sí, asumamos esto como nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces vamos a tener algunas contradicciones en este folleto. Profe, si está escribiendo no se ve. No se ve. Ah, no. Mire, lo que escribí, nada, lo que escribí ya lo... Bueno, ahí. ¿Qué más? Bueno. Entonces, vamos a decirlo así. Nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3. A ver, y los niveles no los veamos como la cantidad de nodos que existen, sino veamos como una pirámide. ¿Sí? ¿Ok? Niveles. ¿Sí? Por eso es que es como a veces como contradictorio, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Eso es, por ejemplo, en recursividad o en programación a veces, por eso es que se comienza en 0, pero bueno. No sé si está claro lo que estamos diciendo. Nivel 0, el más alto, que es la raíz. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bueno, ya lo interiorizó, sí, perfecto.
Bueno, está bien, nivel 0. Tengan claro que pueden encontrarse con literaturas que habla de nivel 1. Listo. Entonces ven que aquí ya hay una contradicción, ¿verdad? Ya aquí pues el nivel del de B es 2, dice, ¿no? El nivel de B es 1. Y viene la altura. La altura, la definición de altura, es el máximo número de niveles que existen. ¿Cuántos niveles existen? Bueno, existen 3. 3. En este caso, en realidad, qué choque, tengo un choque, porque para mí son 4 niveles. Profe, pero serían 4 niveles, porque los tendríamos que contar. Pero se empieza desde 0, compañera. 0, 1, 2 y 3. Pero 0 cuenta como un nivel. Entonces tenemos Sí, el nivel 0, Bueno, nivel sí, 1. tiene razón. Sí, podríamos verlo de esa manera. 4 niveles. Oh. Sí, porque 0 en un edificio puede ser planta baja. Es un nivel. Sí, y ponemos 1, 2, 3, 4, si estamos en un edificio. Entonces considero que son 4 niveles. Sí. Sí, independientemente del número de nivel, es la cantidad de gradas, por decirlo así. Sí, sí, como gradas, correcto. Bueno. Ok, listo. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, esos conceptos, ya vamos a retomar esos conceptos, porque más adelante los vamos a retomar. Vamos a definir ya lo que nos interesa un poco de árboles binarios, que tiene que ver un poco con lo que hemos estado trabajando de aquí para atrás. Un árbol ordenado es una distribución de ramas de cierto orden. Los árboles de grado 2, ojo aquí está, son los que solamente se pueden trabajar con un máximo de 2 subárboles aquí. ¿Ok? Un máximo de 2 subárboles. Siempre es necesario distinguir entre un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Básicamente lo que me está diciendo es que cualquier nodo que usted construya tiene como máximo 2 hijos. Por ejemplo, no puedo construir otro más. Solamente puedo construir 2. Y a su vez, puedo construir otros 2. No es necesario que construya. A ver, es claro que puede ser que tenga uno o que tenga ninguno. Por supuesto, porque los últimos podría ser que no tengan. ¿Verdad? Acabo de construir un árbol binario y se le llama parte izquierda o subárbol izquierdo y subárbol derecho. Eso es importante que lo manejemos porque vamos a ver algunos procesos para ordenamiento o para búsqueda de información. El izquierdo, el derecho y la raíz. Tenemos aquí algunos árboles binarios, por ejemplo el de búsqueda, como les decía, para representar expresiones algebraicas. Esto es importantísimo y me parece interesante, por ejemplo, que ustedes puedan programar por ahí esto. ¿Cómo expresar esto en un árbol binario? Vamos a ver, esto lo usan las calculadoras. Creo que está por así. Vamos a ver, aquí podría ir un punto, aquí podría ir un 3, aquí podría ir un 2 y aquí podría ir un 2. Más o menos, algo así. Perdón. Iría aquí arriba. Entonces, existen métodos para resolver esta operación utilizando árboles. No estoy seguro si está completamente bien, pero eso es una forma, porque si comenzamos en forma izquierda, diríamos así, de aquí para acá, de aquí para acá, después vamos a la raíz, y de último, vamos al 2.
Entonces, vamos a ver algunos métodos. Vamos a ver algunos métodos de ordenamiento, de formas de buscar en un árbol. Vamos a ver, imagínense la calculadora. ¿Qué pondría usted? Bueno, es que en la calculadora es muy sencillo porque no importa el orden en que usted ponga las teclas, pero aquí lo primero que usted tiene que hacer por prioridades de las operaciones es multiplicar 4 por 3. Aprieta el 4, después a la tecla X, bueno, multiplicación, después aprieta el 3, después la suma, que es la raíz, y de último, el 2. ¿Ok? Eso es como un método, como un programa que utilizan las calculadoras. Que bueno, no importa cómo se lo ponga, al final ella lo hace. Bueno, los árboles genealógicos son ejemplos de árboles binarios. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Algunas preguntitas o alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Está bien? Tenemos algunos conceptos importantes sobre árboles binarios. Árboles binarios distintos. Su estructura es diferente. O sea, tienen la misma información, pero sus estructuras son diferentes. A ver, ¿por qué es diferente este? Bueno, porque teóricamente lo que yo veo aquí es que está uno a la izquierda y uno a la derecha. Aquí la estructura es que, bueno, va a B y C es la que tiene los hijos. O tiene un hijo, por ejemplo. Pero ahora es B la que tiene 2 hijos aquí, que es C y D. Se usa la misma información, los mismos datos, pero su estructura es diferente. Por lo tanto, tenemos ambos distintos. ¿Similares? Son similares cuando las estructuras son idénticas. Sus estructuras son idénticas. Aquí tengo mi duda. Me parece que ese no es necesariamente idéntica. Estas sí son idénticas. Bueno, son idénticas porque son solamente 2. Pero bueno, aquí entonces, aquí habría un problema. Porque aquí serían diferentes. Tal vez lo que hay que hacer aquí es cambiar esto. No sé, me parece como cambiar las letras para que realmente sean diferentes. Porque sí, estamos hablando de diferentes. Aunque la estructura parece ser la misma porque es nada más de A a B o de B a A. Y aquí sí parecen ser idénticas. Las estructuras, no necesariamente los datos. Porque dice que son estructuras idénticas, pero la información que contiene es diferente entre sí. ¿Okay? La estructura es la misma, pero los datos es lo que cambia. Árboles equivalentes pues son iguales, idénticos. Aquí no hay quite. Tienen que ser tanto en estructura como en nodos. ¿Okay? Los nodos son la misma información y pues su estructura son iguales, son similares. Aquí está la definición de completos para la respuesta de la compañera. Perdón, es que no estaba leyendo el chat. Dice, entonces nos quedamos trabajando con nivel 0. Sí, con nivel 0. En cantidad 4 es el numerado va de 0 a 3. ¿Sí? Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo. Si tiene dudas, Luis, pregúnteme. A ver, ¿qué es lo que necesita que lo consulte? No sé si es que tienes dudas o es que más bien necesitas avanzar. Bueno, dice, ¿sí me están escuchando? Sí, porque no sé si me están escuchando, me declaran ahí, por favor. Sí, estamos escuchando. Sí, profe. Listo. Se define un árbol binario completo como un árbol en que todos sus nodos, excepto el último nivel, tienen 2 hijos. Ahí está la definición. El subárbol izquierdo y el subárbol derecho. A ver, tenemos 2 subárboles y ellos están completos. ¿Qué significa completos? Que todos tienen sus hijos, excepto el último
o los últimos que pues son las hojas. Entonces, si hacemos otro ejemplo de nodos de árboles completos, tenemos, por ejemplo, aquí estaría completo. Si hago otros dos, aquí estaría incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque le falta el lado derecho, perdón. Recuerden que eso se puede dividir en dos partes. En el lado izquierdo y en el lado derecho. El lado derecho estaría incompleto. ¿Cómo hago para que esté completo? Necesito obtener dos hijos. Y así sucesivamente. Si aquí construyo otros dos, para que esté todo completo, necesito a todos volverle a poner dos hijos más. Profe, entonces tienen que estar iguales tanto de derecha como de izquierda. Claro, eso es. Okay. Sí, Okay. el subarboles derecho y el izquierdo tienen que ser el mismo. Profe. Tienen que ser los mismos. Profe. Adelante. Es que ahora estaba viendo el video de Jeffrey. Él estaba explicando esto de los árboles completos y estaba diciendo que también se puede tomar como árbol completo cuando están a la izquierda. O sea, están, ¿cómo le digo? Si son completos solo en el subárbol de la izquierda y la derecha no, y más bien le iba a preguntar si hay un mínimo de ramas que debe tener más a la izquierda. Mire, la única definición que en este momento manejo es sobre los completos, significa esta definición que está aquí. Profe. Un momentito. Completo con un árbol en el que todos sus nodos son, tienen hijos y están completos, excepto los últimos niveles. Podría pensar en que pueden haber árboles semicompletos, que podríamos pensar en que la parte izquierda está completa. ¿Alguien me iba a decir algo? Sí, yo también vi el video que menciona la compañera y Jeffrey decía que un árbol es completo si todos son niveles, excepto el último, posiblemente tienen el número máximo de nodos posibles y que si no tienen el número máximo de nodos, los últimos, que tienen que estar lo más a la izquierda posible. O sea, los hijos tienen que estar lo más a la izquierda. O sea, puede que el lado derecho, digamos, F tenga hijos y G no, pero como todos los últimos están nomás a la izquierda, entonces sería un árbol completo. Okay. Me va a quedar de tarea esa definición de decir entonces que esto es lo que me está diciendo usted. Profe, y una consulta, si fuera que el padre B tenga otro hijo, por ejemplo, y también sería uno completo. Otra vez la pregunta, perdón. Si el padre B tuviera otro hijo, por ejemplo, hijo I, digamos que tuviera tres hijos y C tenga dos hijos, No también sería sería binario. un completo, tienen que tener 3 cada uno. Tiene que tener 3, sí. Bueno, primero que no será binario, ¿verdad? Porque binario significa que el máximo de hijos que usted puede tener son 2. ¿De acuerdo? O sea, Listo, profe. Sí, porque estamos viendo árboles binarios y Sí, entonces binarios. aquí en este caso serían 2 hijos como máximo. Vamos a ver si lo vemos de esta manera. No sería completo, ¿verdad? Estaría completo si estuviese aquí. Eso sí es completo. No necesariamente recuerden que un binario tiene que tener todos sus hijos, ¿verdad? Profe, pero digamos que el lado izquierdo tenga 2 hijos y el otro tenga un hijo. Sí, eso es lo que me están preguntando ahorita. Esto. Ajá. Sí, sin ese último hijo que le acaba de dibujar no sería completo porque para que sea completo todos los hijos, o sea, todos los, ¿cómo se llaman los últimos? Las hojas, sí. Tienen que estar lo más a la izquierda posible. Entonces, sí, como ese que dibujó ahorita, sin el último hijo que le dibujó, no sería completo porque no todas las hojas están lo más a la izquierda. O sea, así como está, no sería completo porque el último, la última hoja está más a la derecha y faltaría el de la izquierda. Sí, es que tienen que estar todos nivelados. Bueno, es que según la definición del profesor Jeffrey, tendrían que estar todos lo más a la izquierda. O sea, todas las hojas lo más a la izquierda posible.
Y ¿Qué aquí significa falta, lo más a la izquierda? No entiendo lo más a la exacto, izquierda. es que no sé si tal vez pueda ponerle el número, profe, a los... Ah, ok, ya pongámosle el número, claro. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5 y pongamos este 6. Digamos que no hubiera un 6, pero hubiera un 7, no sería completo, porque no están todas las hojas lo más a la izquierda. Así como está así, porque aunque falte, digamos, el 7, o sea, Es el 5 completo. es completo, sí, aunque el Sí, 5 sí. tenga solo un hijo. Sí. Pero si Ok. tuviera un hijo 7 y no un hijo 6, no sería completo porque no están todos lo más a la izquierda. Esa es la definición. Voy a buscar el video y se lo mando al chat, profe, para que usted lo Sí, que yo lo reviso, ok, está vea. bien. Sí. Aquí no sería completo. Bueno. Vamos, seguimos. El recorrido, eso es importante, el recorrido de un árbol. Es como un camino, ¿sí? A ver, esto, veámoslo así, recorrer significa, ojo, recorrer significa visitar los nodos del árbol, o sea, todos. Vamos a caminar, vamos a ver, vamos a recorrer el árbol a través de todos los nodos de una forma sistemática. ¿Qué significa sistemática? Vamos a hacer un proceso. De manera que todos los nodos se recorran solamente una vez. Y existen 3 maneras, esas son las 3 maneras que vamos a ver. ¿Ok? Las 3 maneras que vamos a ver es, adelante. Profe, no se ve. Dos cosas. No se me actualiza la pantalla y si podríamos retomar la próxima tutoría eso de completos, porque sinceramente quedé enredada. Claro, con mucho gusto, sí. La próxima vamos a tomar el tema siguiente y aclaramos más dudas de eso, no hay ningún problema. Así me dan chance para revisar la definición. Ah, perdón, no les estaba mencionando aquí. Aquí estaba el recorrido. A ver, ¿qué es un recorrido? De un árbol es como un camino. Ese recorrido visita, o sea, camina los nodos del árbol, todos los nodos va a usarlos de manera sistemática. ¿Qué significa sistemática? Que vamos a hacer un proceso de manera que solamente una vez vamos a visitar ese nodo. Recuerden cuáles son los nodos. A ver, por ejemplo, tenemos un árbol y voy a crear un camino de manera que pueda visitar a todos. Puedo hacerlo así. De este raíz, llamémosle 1, 2 y 3. De 2 a 1 y de 1 a 3. Bueno, esa es una opción, pero pueden haber más opciones. Hay muchas opciones. Por ejemplo, de 1 a 2 y de 2 a 3. Esa es otra opción. También puedo pensar en otra opción como de 3 a 1 y de 1 a 2, etcétera. Hay muchas formas. ¿Okay? Dentro de esas formas, vamos a ver 3 que son las que más se utilizan, más que todo en programación. Se llaman así: preorden, inorden y postorden. Los nombres no son así como que asusten. Vamos a ver qué significa. El preorden comienza la raíz y recorre el subárbol izquierdo y después recorre el subárbol derecho. ¿Ok? En cambio, el inorden comienza con el árbol izquierdo, visita la raíz y recorre el árbol derecho. Y el postorden visita el izquierdo, después el derecho y de última la raíz. Ese es el orden en que iríamos a recorrer el árbol. Claro, ustedes que ven programación van, me imagino que van a trabajar en eso. Bueno, no sé, la verdad, no sé si lo van a hacer, pero veamos esto. Veamos un ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver si tengo un ejemplo por aquí. Aquí están. Veamos este ejemplo. Ese es un post-orden. Ok. El post-orden recorre. Este es el primero. Vamos a ver.
fue el primero que les mencioné? El preorden. Aquí está el preorden. Ok. Vean las flechas. Vean las flechas. Y voy a tratar de hacerlo de manera que me comprendan. No, a ver, aún así comenzamos en la raíz. No debemos usar la raíz primero, ¿verdad? ¿O sí? Vamos a ver, no me acuerdo. Sí, visita la raíz primero. Ok, comenzamos con la raíz. Entonces, iniciamos el camino aquí. Raíz. Y vamos hacia la izquierda. Entonces, vamos hacia B. Ok, entonces A, luego B. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Siempre trabajando hacia la izquierda. Siempre trabajando hacia la izquierda. De B, sigue al subárbol D. Y siempre hacia la izquierda. Seguimos hacia H. Luego terminamos con el hermano. ¿Okay? Seguimos con el hermano. Que en este caso sería I. Ahora nos pasamos siempre en el subárbol izquierdo, pero nos pasamos a la rama o al subárbol que está a la derecha de ese árbol. Que en este caso sería ese subárbol. Y hacemos el mismo proceso. Ese es un proceso recursivo. No sé si ustedes han visto recursividad en programación. O sea, que un proceso se hace y se hace y se hace hasta que termina. Eso es un proceso recursivo. Después, bueno, ya terminamos con el árbol, el que está a la izquierda, o el subárbol izquierdo. Pasaríamos al derecho, a este. Comenzamos en C, ¿verdad? Porque ya A no vamos a ir a A, porque ya, bueno, no apunté el resto aquí, el resto son I, E, J, K. Y ahora pasamos a C, que es el árbol derecho. Y siempre hacia la izquierda. Seguimos con F. F, L, M. Luego nos pasamos de ese subárbol, pero el subárbol que está a la derecha. Entonces sería G, N, O. Ese es un recorrido que se hace de este árbol utilizando el preorden. Profe, Adelante, dime. en este caso también, no me vuelve a poner la pantalla hacia la izquierda. En este caso también se pudo haber hecho de D a I y de no. E acá, ahí no. No, y la no. otra pregunta es si termina en O, si nunca se da que se haga el ciclo y regrese a... No, recuerde que no tenemos ciclos. Más bien vamos a ver otro en donde primero esa A no se utilizaría y sino más bien se usa en el medio. ¿Okay? O sea, como que esta, bueno, aquí la puse, se usó primero A o se tomó A primero, pero vamos a ver las otras que más bien comienza con el de la izquierda y después de K, aquí, pondría la raíz. ¿Ok? Pondría la raíz. Otra consulta, perdón. Sí. El recorrido tiene que pasar por todos los nodos. Todos los nodos una vez. Okay. Por todos. No podemos dejar ni uno solo sin usar, pero solamente lo hacemos una vez. Ok. ¿Qué tal? ¿Más? ¿No hay más preguntas? Seguimos. Hagamos otro ejemplo. Estamos en el preorden. El preorden es raíz, izquierda y derecha. De izquierda a derecha. Vamos a otro ejemplo. Llamemos A, B, C, D.
Después D, E, F, G y H. Vamos a ver si lo... Ah, me salté una aquí, a ver si D. No importa, pongámosle Z. Vamos a ver, ¿cuál sería el camino utilizando el preorden? El preorden comienza... Vamos a ver, me lo pueden ir haciendo en el chat para que no se me aburren. Sería como de A, profe. Comienza en A. De A a Sí. B. Ok, A, B. ¿Qué sigue? C, D, D, muy bien. Z, Z, E, F, E, G y F, H. E y H. Ok, listo. Simple, ¿no? Ok, ese es el preorden. Son algoritmos que nos permiten inclusive la búsqueda de información. Ok, ese es el preorden. Ahora viene, inclusive aquí estaba, en esto yo lo tomé de una página, sí, se están viendo, ¿verdad? Lo tomé de una página para que lo dejé ahí porque me interesó para que lo tomen. Viene el postorden. ¿Cuál es el postorden? Ok, se recorre, hasta el final se recorre la raíz. Se recorre cada uno de los árboles y al final se recorre la raíz. Sí, yo les voy a pasar este documento, claro. Yo lo tomé de una página para que lo sepan, eso yo no lo he hecho, o sea, yo no lo he presentado. Ok, lo importante aquí es que el postorden... Profe, Toma. disculpe. Adelante. Escribimos el preorden, pero no hemos visto el orden. Y después el orden es que sigue el postorden. No me acuerdo vamos a ver, el orden de que lo presenté aquí, pero el postorden era el primero, el preorden. O sea, que es el segundo, es el inorden. Exacto, ese es el que no hicimos. Ok, recorre el izquierdo, la raíz y después el derecho. Izquierdo, raíz y el derecho. Entonces, voy a hacerlo aquí a la par, rápidamente. Creo que si entendimos el primero, vamos a entender el resto. No creo que tengamos problemas. Voy a ponerle nombres A, B, C, D, E, No se F. ve. Profesor, no se ve. Sí, eso es lo que yo pensé que era la computadora mía, pero no, No, es se que ve nada, profe. a veces se me pasa aquí el E, H, ahora sí se ve. H, I, J. No, profe, No, todavía no, No se ve. Bueno, permítame para ver qué es lo que pasa. Ok. Vamos aquí. Ahí sí se ve. Sí. Ahora sí. Vamos a hacer entonces ¿qué dijimos? El inorden. Ok. Entonces, recorre el izquierdo, va hacia el centro, va hacia la raíz y después recorre el derecho. ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería el recorrido? Comenzaríamos con ¿quién? B. ¿Qué sigue? C. Vamos a ir en el chat, permítanme. Chat. B, ¿qué sigue? Vamos, me ayudan. Profe, ahí no empieza con E.
No, comenzamos con el subárbol izquierdo. Pero ¿Cuál es el subárbol? Pero digamos, B tiene subárbol izquierdo y C tiene subárbol izquierdo, entonces hay que irse hasta el... Sí, comenzamos con B. Yo no entendí diferente. Sé que la A es la raíz, entonces al ser A la raíz hay que agarrar el árbol izquierdo. B. Sí, pero bueno, es que yo lo entendí diferente en el video de Jeffrey. De hecho, en el ejemplo que tengo es uno parecido y empieza con el E, después la raíz. Perdón, sí, tienes razón, perdón. Sí, tomamos el árbol subizquierdo y nos vamos de la raíz a la hoja. Perdón, sí, tienes razón. Disculpe. Aquí. Entonces comenzamos con E. Ahora sí. Vamos como de abajo para arriba. ¿Sí? ¿Cuál sería el que sigue? Sería la F, profe. F, sí, F, y nos devolvemos. C. No, profe, estamos en el in orden, perdón. Estamos en el... ¿Cuál estamos? ¿En el postorden o el preorden? Porque si estamos es en el preorden ya lo pasamos, estamos en el in orden. Entonces, perdón, otra vez, qué pena con ustedes. Comenzamos en E, sí comenzamos en E, pero nos devolvemos a la raíz. En este caso, la raíz de S. Y sí. Hacemos esto, hacemos este ciclo. Voy a ver si lo puedo apuntar bien. El ciclo sería la hoja, vamos a la raíz y nos devolvemos a la hoja si tuviese. Ese es el ciclo. Ok, E, ese es el in orden. E sería C, F. Ahora, ya terminamos en F. ¿Ahora dónde me voy a devolver? Sería la B. A la raíz, correcto. Ups. A la raíz de él. ¿Verdad? En ese caso. Y después la B. D. Después. A. D. Después sería D. ¿Verdad? Ajá. Okay, y de ahí ¿cuál sería? La A. Llegamos a donde aquí. La raíz. Sigue ahí. La raíz, correcto. Nos devolvemos a la raíz. Ve como que va en zigzag. Como que va así. ¿Right? Y de ahí profe iría la J. Disculpe. Correcto. De ahí baja otra vez hasta el final. Baja la J. ¿Y ahora dónde va? H. H. Sube, correcto. Sube. H. ¿Y ahora? K. Baja, ¿verdad? Otra vez. Es como un zigzag. Va para acá. G después. Profe, es que se pega. Eso es, que se pega. Está pegado. A mí no, está muy bien. Es como de momentitos. De momentitos. No es así como que dure mucho, pero sí pasa. Ok, después de K, ¿qué sigue? La G. Sigue G, correcto. Sigue G. Luego la L. Y sigue. Para mí sería la L. Sí, sigue hasta L, hasta abajo, ¿verdad? Otra vez. Y no tiene izquierda, pero I es la raíz y después seguiría al lado derecho. Para mí sería la L, ya que es una hoja, y después seguiría la I. Tiene que irse a L, ahí. Porque la raíz de L es I. Pero es que, bueno, es que L es el izquierdo. Sí, L es el izquierdo, sí, correcto. Sí, es que como está hacia la derecha. Ah, es que está como movido. Sí, como torcido. Ok. L, I, M. I y M. Vamos a ver si lo vemos de esta manera. Supongamos que tenemos un árbol así. ¿Ok? Así, este proceso comienza izquierdo, raíz, derecho. Eso es lo que hace, ¿no? Ese es el ciclo y eso es recursivo. ¿Ok? Es recursivo. Profe, disculpe, es que vieras que en la D tenía que haber ido a la A y usted no lo puso la A. O soy yo que no sé. Después de D, sí, después de D tiene que ir a, gracias. Aquí, ¿verdad? Tiene que ir la raíz. Ok. Ahora,
Veamos el ciclo anterior. ¿Cuál era el ciclo anterior? Este, ¿verdad? El ciclo anterior, si lo hacemos en un análisis, si tenemos 3, si hacemos un análisis aquí, ¿cómo iría el proceso del anterior que estábamos haciendo? Que es el preorden. Sería raíz. Comenzaríamos en raíz. Vamos a la izquierda y luego a la derecha. Ese es el proceso que sigue. Véanlo aquí, AB, después de B a C, y después viene hacia D. ¿Verdad? Después se va a la raíz otra vez, que es Z en este caso, viene hacia E, baja hacia F, y después se devuelve a la derecha. Y después baja a H. Profe, ahí no sería H primero, después de la F. No, porque tiene que bajar. Tiene que irse hasta el final, hasta F. H, ¿cuál H? Sí, es que vea que la C y la D usted lo hizo con una línea horizontal y vea que la F y la H debería también ser igual, no sé. CD. No, porque es que ya no hay más aquí. Ya no hay más para dónde bajar. Se baja la hoja. Ah, ok, listo. Viene el último. ¿Cuál era el otro? Este que está, es el que estaba haciendo previamente. El postorden. ¿Cómo sería el postorden? Ok. Pongámosle nombres. Sería A, B, C, D, E y F. F, E, H, H, I. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Estamos hablando del postorden. El postorden hace un recorrido de izquierda, derecha, y al final hace o llega a la raíz. O sea, hasta el final llega hasta la raíz. Entonces, comencemos. Comenzamos desde lo más bajo, que son las hojas. En este caso, E. Ponemos E. ¿Qué sigue? Sigue F. ¿Ok? Y nos vamos a la raíz. Eso es lo que dice. Izquierda, derecha y raíz. Izquierda, derecha, raíz. C. Muy bien. ¿A dónde iríamos ahora? ¿A la D? Correcto. Vamos a la D. Vamos a la D. Aquí. Ok. Y de la D iría a la raíz porque ya no hay derecha, ¿verdad? Iríamos a la raíz. Muy bien, ya tenemos a B. ¿A dónde pasamos ahora? Después de B. Okay, muy bien. Sigue H, sí, correcto. Sigue H. ¿Y ahora? I. Y, a ver, aquí sería I. Y de I sería G. Y finalmente A. Entonces vean que definitivamente eso puede ser una pregunta, ¿verdad? Determine cuál es el camino utilizando el postorden, el preorden, Profe, el orden. Adelante. perdón, de A no pasa a B otra vez. Es que en la imagen a la izquierda no se ve y me parecía que se cerraba. Pasa a la E. No, porque ya fue, recuerde, solamente podemos utilizar una vez uno. Pero y ya B lo utilizamos. No, y la E es que vean la imagen de la izquierda. Pasa de la raíz a la hoja. No, es que aquí comienza. Aquí comienza haciendo esto.
Esa flecha que está ahí es como indicando, comienza aquí. Ah, ya. No es parte del recorrido. No, digamos, eso como que habría más bien que quitarlo, confunde más bien, ¿verdad? Sí. Sí, no, comienza en H. Ok. Comienza en H. Ok, ¿qué tal? ¿Qué tal eso? Ese proceso? Bueno, igual como lo dijimos anteriormente, si tenemos solamente un árbol de 2, entonces el proceso sería acá y acá. Ese es el proceso, ¿verdad? A diferencia de los otros, ya que aquí es izquierda, raíz, abajo. ¿Y el otro? ¿Dónde es el otro? Raíz, izquierda, derecha. Muy bien. Voy a devolverme aquí un momentito para que también aprovechemos este documento que también lo bajé, que se los puedo pasar, para aclarar un poco más las dudas y para completar esta clase. Aquí lo que nos decían de las estructuras lineales, esas son estructuras lineales y pues no siempre funcionan, no siempre son recomendadas, pero sí existen otras como las jerarquías. Para eso utilizamos los árboles. Claro, eso podríamos pensar que es un árbol, ¿verdad? Es un árbol. Pero esto versus esto, ¿cuál sería la mejor? Nodos, ya vimos que los nodos son los elementos de cada árbol. El nodo raíz, que es el único que existe, solo existe uno, ¿verdad? Solo uno puede ser raíz. El nodo padre, el nodo hijo, y pues vean, aquí habla de nodo hermano. Bueno, también son hermanos, ¿verdad? Dos nodos son hermanos y están en el mismo nivel. Y son del mismo padre, por supuesto. Ok. El nodo hoja, que es el que no tiene hijos, es el último, ¿verdad? Y el nodo rama, estos nodos son aquellos que no son la raíz y que además tienen al menos un hijo. Al menos un hijo. Esos son los nodos rama. Por ejemplo, este es el nodo raíz. Los azules son los nodos intermedios, también nodos rama, que son los que tienen al menos un hijo. Y los nodos hoja son los últimos, los que definitivamente no tienen ningún hijo. El padre y el hijo, el padre común, que pues aquí serían hermanos y aquí serían hijos. El nivel. Aquí sí habla del nivel. ¿Ves? Aquí ya habla otra vez, volvemos a la misma dinámica. Vamos a ver, nivel. Nos referimos como nivel a cada generación dentro del árbol. Ve, aquí lo definen diferente. A cada generación dentro del árbol. Por ejemplo, cuando un nodo hoja le agregamos un hijo, el nodo hoja pasa a ser un nodo rama. Además, crece una generación, por lo que el árbol tiene un nivel más. Bueno, sí, ok. Y vean lo que nos menciona. Un nivel vacío tiene nivel 0. El nivel de la raíz es 1. Y aquí es donde viene otra vez la discusión, ¿verdad? Porque si el nivel, el nivel 1 es el de la raíz. Está bien. El nivel de cada nodo se calcula contando cuántos nodos existen sobre él hasta llegar a la raíz. Claro. Vamos a ver qué nivel tenemos aquí. ¿Qué nivel tiene este? Tiene nivel 2. Porque tiene 2 nodos sobre él. Ese es el problema de definición que tenemos, ¿verdad? Vean la definición. El nivel de cada nodo se calcula contando cuántos nodos existen sobre él, por encima de él. Rayos, ¿sí? No, déjeme buscar una definición ya dentro de lo que es un libro más formal.
y yo les pasaría la información, no se preocupen por eso. Le llamaremos altura al número máximo de niveles del árbol. En este caso, ¿cuál es la altura? 2. Era 3. La altura. 3. Altura máxima. Niveles del árbol. En este caso podemos pensar de 3. Y ven lo que dice aquí. Eso es lo que hemos estado discutiendo. Vamos a ver, creo que no hay problema por los niveles, o también sí, creo que no hay problema por el número de niveles que le pongamos. ¿Qué pasa si le ponemos nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3? ¿Cuántos niveles tenemos? 4. Tenemos 4 niveles. Ok, creo que por ahí podemos ya ir viendo y aterrizando de que podemos tener, no importa cómo los numere, tenemos la misma cantidad de niveles. Y no nos vamos a fijar necesariamente en el número de nivel, sino en la cantidad realmente de niveles que existen. ¿Ok? Hay 4 niveles. Por lo tanto, la altura es 4. La altura del edificio. ¿Cuántos? Bueno, es que a veces el sótano está abajo, ¿verdad? Pero la altura del edificio será la cantidad de pisos que tiene. Profe, ahí el problema sería que nos pregunten, por ejemplo, qué nivel tiene M. Entonces. Ok. Sí, ahí está la situación, ¿verdad? Si 4. Bueno, pero ahí entonces, en el caso, debería ser aclaración, ¿verdad? Usted aclara, bueno, yo voy a tomar el nivel 0, el de la raíz. Por lo tanto, está en el nivel 3. Ok. ¿De acuerdo? Creo que por ahí puede ya, podemos ir retomando esa parte y aclararla, ¿verdad? Usted dice, bueno, es que está en el nivel 4 porque comencé con la raíz está en el nivel 1 para mí. El peso es el número de nodos, el número de nodos que tiene un árbol. Y aquí es donde estaba la formulita que en algún momento pues la mencioné por ahí. El número de nodos, ¿cuántos nodos tiene? En este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nodos aquí. Nodos, los circulitos, los vértices. Nodos, ese es el peso de esa. Veanlo aquí. Un nodo, aquí tiene 2 nodos, aquí tiene 4 nodos y aquí tiene 8 nodos. Esto, si estuviese completo, ¿okay? Y hay una fórmula para esto. Y si sumamos esto me da 15. Ese es el peso total de este árbol. El orden, otro concepto que sale por acá, el orden de un árbol es el número máximo de hijos que puede tener un nodo. A ver, nosotros estamos trabajando en orden 2, binario, es decir, el máximo de hijos que puede tener un árbol es de 2 como máximo. No significa que tenga los 2, puede tener 1 o 0. Ese sería un árbol binario. Podemos tener árboles ternarios, cuaternarios, etcétera. Entonces observen aquí el árbol binario que tiene 2 y el árbol de grado 3 de orden 3, ternario, cuaternario, etcétera. Ok, aquí grado. El grado se refiere al número máximo de hijos, ya lo pusimos, ¿verdad? Que tiene algún nodo del árbol y está limitado por el orden, ya que está indica el número máximo de hijos. El grado no lo indica el número máximo de hijos que pueda tener. En este caso, el árbol con grado 2 es el primero, el de la izquierda, y el otro es de grado 3, porque tiene un máximo 3. Bueno, ya sabemos lo que es un subárbol, que es una parte. Es una sección del árbol básico, del árbol principal. ¿Verdad? Y aquí está, por ejemplo. Ese me gusta, esas imágenes me gustan más porque están como más específicas.
Observen que aquí tenemos un árbol, perdón, un subárbol. A la derecha también tenemos otro subárbol, pero dentro de esos tenemos otros subárboles, ¿ok? Es más, ¿cuántos subárboles podríamos tener? Podríamos comenzar a contarlos. ¿Cuántos subárboles tenemos? Tenemos varios. Es más, aquí hay otro. Ese es un subárbol, aquí hay otro. Pero además tenemos otro aquí. Ojo, este que está a la izquierda, perdón, a la derecha, tiene, dentro de él, tiene un subárbol que es este. Ese podría ser un subárbol. O inclusive este podría ser un subárbol. Aquí hay un error en este gráfico, ¿lo vieron? Me parece que hay un error. Le voy a decir cuál es el error. No sé si hay consultas aquí. ¿Cuál es el error? Se llaman A. ¿Perdón? Que todas esas raíces se llaman A. No sé si será eso. Bueno, eso sí, también podría pensarse que es un error. Bueno, no, es que está mencionando que son raíces. Lo que pasa es que, observen, está llamando M a una hoja. Eso no es hoja. Lo puso en verde. También E. No son hojas porque todavía tienen hijos. ¿Verdad? Entonces, como tienen hijos, no pueden ser hojas. Son padres. Bueno. Y lo que nosotros estamos trabajando son árboles binarios, ¿verdad? Máximo 2 hijos, grado 2. Ok. Vea aquí esta definición, árbol binario lleno, que es sinónimo de completo. A este le falta un hijo para que esté completo. Veamos la definición de este completo. Árbol binario lleno es aquel que todos los nodos tienen 0 o 2 hijos con excepción de la raíz. Podemos apreciar que el árbol de la derecha no está lleno, ya que uno de sus nodos no cumple con la condición de que tenga 0 o 2 hijos. Ya que no se tiene un hijo. Bueno, eso es importante para aclarar lo de la duda del completo. Y viene también la definición de binario perfecto o no perfecto. Perfecto. Un árbol lleno es donde todas las hojas están al mismo nivel. Bueno, otra definición. Árbol binario perfecto tiene todas sus hojas al mismo nivel. Este que está a la derecha no es perfecto. Hay unas hojas que están en el nivel 4 y otras que están en el nivel 3. Por tanto, el de la derecha no es perfecto. Y esto, bueno, ya lo hemos trabajado. Lo que es lo recorrido, que es lo que estábamos haciendo ahorita, de búsqueda de profundidad. A ver, hay una más que no sé, aparece por aquí abajo. Vean este método, que es la búsqueda en amplitud. Dice que primero recorre la raíz y luego recorre los demás nodos ordenados por nivel. En orden de izquierda a derecha. Ojo a esto, vamos a ver. Entonces decimos así, comenzamos con A, seguimos con B, C, D. ¿Por qué D? Porque vamos hacia la izquierda. Profe, ¿cómo se llamaría el árbol que, por ejemplo, no tenga 3 hijos por los demás, pero los demás tengan solo 2? Es de grado 3. Depende de cómo se escriba, pero es de ternario del grado 3, porque si tiene 3 hijos, tendría de grado 3 de ternario. D, E, F, E. Si tiene 4 hijos, se llama cuaternario. H, I, J, K, L, M, N y O. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de programar
este tipo de búsquedas. Me acuerdo que en algún momento de mi universidad programé métodos para buscar y medimos el tiempo, cuánto duraba el método de búsqueda. Esto yo creo que se puede programar para ver cuál es más eficiente, cuál de los 3 métodos es más eficiente. Bueno, otro método más de amplitud. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Tengo pendientes 2 conceptos. Creo que ya el de los niveles lo podemos rescatar, lo podemos resolver. Profe, porque siempre se debe iniciar de la izquierda. ¿Por qué siempre el de la izquierda? Esa es una buena pregunta y que no le tengo respuesta. Podría pensar, no sé, estoy pensando nada más, en que porque es la forma que nosotros leemos. Pero si lo hacemos de derecha a izquierda no debería haber problema, ¿verdad? Profe. Dime. Esta manera de escribir el recorrido en letras separadas por comas tiene un nombre y en algún momento nos lo pedirían, como cuando nos pedían que pusiéramos la relación por extensión. Bueno, podríamos pensar, sí. En este caso, me faltaría ponerle entonces paréntesis para decir, bueno, escríbalo por extensión, ¿verdad? ¿Cuál es el recorrido? De esta manera. O sea, el conjunto de vértices, de manera que usted sepa cuál es el recorrido, ¿sí? Pero bueno, no le veo gran... Bueno, por formalidad tal vez, que lo ponga entre llaves para saber que esos son los vértices. Pero es una lista, ¿verdad? Bueno, es una lista de los vértices. Si podemos ponerlo así por extensión. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, me faltaría entonces aclarar 2 conceptos, 2 dudas, ¿verdad? Que es el árbol completo. Voy a revisar esto, el árbol completo, y buscar la situación de los niveles. Aunque ya está más aclarado, pero sí voy a buscar la información más amplia en un libro más formal. 0, que comience en 0, comience en 1. No sé. Listo. Si no hay preguntas, muchachos, no, dime. ¿Cuál es el otro tema? O el que sigue, digamos. Vectores y matrices. De ese todavía no hay material, ¿verdad? No, todavía no he mandado el material, lo mando ahora mañana, sí, mañana. Profe, ¿y el otro? Profe, sí, mándelo lo antes posible. Sí. Adelante, sigue. El otro archivo que era como de programación. Ahí les puse una nota, ¿verdad? Ahí les puse una nota que lo que interesaba era la teoría y no la práctica. Es decir, es que hay mucha parte ahí de programación, pero bueno, yo se los puse porque como ustedes son de programación, bueno, no programación, pero son tecnologías y programan, pero sí les puse una nota al principio, que no se les va a evaluar eso, ¿verdad? Es decir, no les voy a poner, bueno, yo no lo hago, pero no los van a poner a programar en papel, digamos, como puede ser en otro curso. Profe, en este caso es teórico. Digamos, en los videos vienen varios temillas, por ejemplo, de las propiedades de los árboles binarios, de que no puede ser reflexivo ni nada de eso. ¿Eso se evalúa o no? Claro, también, sí. Sí, lo tomaré en cuenta también, porque sí, no lo tomé en cuenta para ese caso. Son 3 características, son 3 propiedades. Primero, bueno, lo dije al principio, no puede tener ciclos, ¿verdad? Y si no tiene ciclos, no puede ser reflexiva. No puede ser, tiene que ser transitiva. No puede ser transitiva tampoco. Hay otra, no me acuerdo la tercera. Tiene que ser asimétrico. O sea, ok, esa es la otra. Tiene que ser asimétrica. Es que no, tiene que ser irreflexivo, asimétrico y no transitivo. Ok, ahí está. Esas características están combinadas, 2 que no, y la última sí tiene que cumplirla. Claro, es que vamos a ver un árbol, por ejemplo, recuerden que un árbol no puede cumplir ciclos, no tiene que tener ciclos. Y si
Si fuese reflexiva, tendría un bucle, ¿verdad? Y si tiene un bucle, significa que tiene un ciclo. Y eso no puede suceder. Eso lo mencioné al principio. Si tiene un ciclo, no es un árbol. Por lo tanto, no puede ser reflexiva. No puede ser transitiva, porque vamos a ver, si tenemos la raíz A, B y C, si A se relaciona con B y B se relaciona con C, si fuese transitiva, significa que existe una rama de A hasta C. Entonces no podría suceder eso. O sea, no puede ser transitiva. ¿De acuerdo? No puede ser transitiva. ¿Cuál era la otra? Que tiene que ser asimétrico. O no puede ser. Yo creo que me equivoqué en la primera. Reflexiva. Reflexiva es que si A se relaciona con B, B no se relaciona con A. Reflexiva, perdón, es que A se relaciona con B y B se relaciona con A. Profe, reflexiva es que A se relacione con A, o B con B, o C con C. Ese ejemplo que dio es de que sea simétrica. Simétrica, correcto. Gracias. Entonces sí estaba bien. Me confunden los conceptos. Asimétrica entonces es. Simetría significa entonces que si A se relaciona con B, B se relaciona con A. Eso no puede suceder, porque si no estamos otra vez cumpliendo un ciclo. Habría un ciclo. A, B, B, A. Hay como un ciclo acá. Por tanto, no puede ser simétrica, tiene que ser asimétrica. O sea, no puede ir de A a B y después devolverse de B a A. Esas son las tres características que debe cumplir. Bueno, yo lo pondría como no simétrica. Bueno, aquí lo mismo, ¿verdad? Ahora, esto ustedes ya lo saben demostrar, ¿verdad? Ya saben demostrar esto. A ustedes les podrían dar una serie de relaciones en notación de conjuntos y demostrar que es un árbol. Y si demostramos que es un árbol, significa que usted demuestra que no es reflexiva, que no es transitiva y además que es asimétrica. ¿De acuerdo? Que es las mismas características de que sea conexo y que no tenga ciclos. Porque las que generan ciclos son la reflexiva y la asimetría. La simetría. Esas son las que tratan o las que pueden generar ciclos. Ok. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál criterio? Ah, bueno, depende, ¿verdad? Hay muchos criterios. Habría que ver. No sé si se está refiriendo al criterio. Sí, es todo lo contrario, correcto, a equivalencias. No sé si, Luis, te referís al criterio de formación. Ahí se les daría el criterio de formación o se les daría, no sé, las relaciones que estarían, ¿verdad? Profe, no sé si también sale lo que es cómo graficar una relación cuando notan, digamos, en árbol, en forma de árbol. Eso lo mencioné al principio. Recuerda que les mencioné en la primera parte, vamos a ver, cuando vimos esto, que les dije que, por ejemplo, podemos tener un grafo a partir de una relación. No, que nos den como la relación y que de ahí, la relación por extensión, por ejemplo, y que de ahí nos digan que grafiquemos, que hagamos que hagan el gráfico, que hagan el árbol. ¿Cuál es la raíz y todo eso? No sé si me explico. Sí, ya entendí. Que nos den los pares ordenados, por decirlo así, que nos digan que grafiquemos eso, que hay un proceso que hay que descartar y para determinar cuál es la raíz y ya de ahí empieza uno a montar el árbol. Sí, posiblemente podría ser que les dé. Son temas que están en los videos, entonces como para saber más o menos qué. Lo que voy a hacer. Si todo lo de los videos lo evalúan o... No todo. Pero sí, digamos, vamos a ver, voy a tratar de mandarles una práctica para que tengan una idea, porque yo creo que en los folletos no aparecen prácticas, para que tengan una idea de cómo se puede evaluar. A ver, todo lo conceptual, tienen que tenerlo claro, todo lo conceptual, digamos, que usted me diga, ¿qué es conceptual? A ver, identifique una hoja, o identifique las hojas de este árbol. Bueno, eso es concepto, eso ya de fijo se garantiza. Lo que voy a buscar son prácticas más como ese tipo que me menciona usted,
y que la menciona Luis con un criterio. A ver, si tengo esta relación, determine el árbol que se forma, o sí, porque tiene que determinar cuál es la raíz, etcétera. ¿Verdad? En el curso pasado usted nos daba como las tareas o ejercicios de los cuatris anteriores, ¿no? No existe esa posibilidad de que No, es que los cuatrimestres anteriores, bueno, voy a buscar porque el curso pues es nuevo, es la primera vez que se hace el curso. Ah, ya. Para la carrera de ustedes es la primera vez. Entonces no hay material previo, ni exámenes, ni tareas previas sobre el curso. Sí hay un curso parecido, pero es que es un poco más profundo, más de demostración. Por eso es que yo no lo utilizo. Hay cursos que son más elevados en definición, más matemáticos. Y eso no es el objetivo de este curso. ¿De acuerdo? Bueno, voy a buscar. Es la primera vez que lo dan. Sí. Gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Bueno, eso voy a buscar. Me comprometo a buscar la práctica para mandarles y que ustedes tengan más claridad de lo que se aplica, más aplicado. No sé si tienen alguna otra consulta. Y si no, pues nos vemos el otro fin de semana. Si Dios lo permite, va a ser más tardito, seguramente a las 10, de 10 a 12, para no desvelarse tanto. Está bien, ¿no? Yo sí. Gracias, profesor. Bueno, con mucho gusto. Que la pasen bien y pues a seguir, ¿verdad? Gracias, Mañana, si Dios profe. permite, pasemos el otro tema. Mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Con gusto. Que pasen bien. Hasta luego, profesor. Gracias. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que vaya bien.